El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, queridos oyentes, apasionados buscadores de la verdad. Recibid un afectuoso abrazo desde Irurzun, en Navarra, los que queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurar esta fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Continuamos con el primer apartado del capítulo segundo de la primera parte del compendio del Catecismo, dedicada al artículo de fe: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, y en concreto estábamos viendo algunos de los nombres con los que nos referimos a Jesús, quien es llamado Cristo, también Jesucristo, el Hijo de Dios. Mencionábamos también el significado de Hijo del Hombre, y hoy nos centraremos en el título de Jesús como Señor. Veremos la importancia que tiene y cómo no se trata simplemente de un apelativo, sino de un modo de relacionarnos con Él, o por decirlo de otra manera, de dejar que Él reine, se enseñoree de nuestras vidas. Un señorío, un reinado que es de amor, porque todo lo que hacemos es por amor. Como repito cada día, y creo que es importante y seguiré haciéndolo, toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues Oh Cristo, único mediador nuestro, te necesitamos para entrar en comunión con Dios Padre, para llegar a ser hijos adoptivos suyos contigo, que eres su único Hijo y Señor nuestro, para ser regenerados en el Espíritu Santo. Te necesitamos, oh único y auténtico Maestro de las verdades recónditas e indispensables de la vida, para conocer nuestro ser, nuestro destino, así como el camino para alcanzarlo. Te necesitamos, oh Redentor nuestro, para descubrir nuestra miseria y remediarla, para tener el concepto del bien y del mal y la esperanza de la santidad, para deplorar nuestros pecados y obtener el perdón. Te necesitamos, oh hermano primogénito del género humano, para volver a encontrar las razones verdaderas de la fraternidad entre los hombres, los fundamentos de la justicia, los tesoros de la caridad y el sumo bien de la paz. Te necesitamos, oh gran paciente de nuestros dolores, para conocer el significado del sufrimiento y para darle valor de expiación y de redención. Te necesitamos, oh vencedor de la muerte, para librarnos de la desesperación y de la negación y para tener certezas que no fallen jamás. Te necesitamos, oh Cristo Señor, Dios con nosotros, para aprender el amor verdadero y caminar con el gozo y la fuerza de tu caridad a lo largo del camino de nuestra vida fatigosa, hasta el encuentro final contigo, amado, esperado, bendito por los siglos. Pues tú eres
Pues tú eres santo. Cuando Felipe le dijo a Natanael que había encontrado al Mesías, éste respondió diciendo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esta pregunta de quién es Jesús es la misma que el pueblo de Jerusalén se hizo cuando Jesús entra a la ciudad. Por tanto, conocer o no conocer a Jesús tiene grandísimas consecuencias. Lo que se cree en cuanto a su identidad, a su importancia teológica en la historia y a su valor para la sociedad contemporánea es una cuestión determinante para el destino eterno de nuestra existencia. Pero, ¿quién es este hombre que se llama Jesús? ¿Por qué las Escrituras lo señalan como el medio para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué se dice que debemos confesarlo como Señor? ¿Y qué significa el título de Señor y cómo éste afecta a nuestras vidas? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar hoy. ¿De quién es Jesús? Venimos hablando y lo seguiremos haciendo en todo este capítulo segundo, dedicado al artículo de fe Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, y de manera particular, ¿qué significa el título de Señor? Es la pregunta 84 del compendio del Catecismo. Y responde: en la Biblia, el título de Señor designa ordinariamente al Dios soberano. Jesús se lo atribuye a sí mismo y revela su soberanía divina mediante su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el pecado y sobre la muerte, y sobre todo con su resurrección. Las primeras confesiones de fe cristiana proclaman que el poder, el honor y la gloria que se deben a Dios Padre se le deben también a Jesús. Dios le ha dado el nombre sobre todo nombre. Él es el Señor del mundo y de la historia, el único a quien el hombre debe someter de modo absoluto su propia libertad personal. Mucha gente, y hacen bien, utilizan el término Señor como un nombre propio de los que se le atribuyen a Jesús, igual que el nombre Jesús, el nombre Cristo, el nombre Jesucristo, se refieren a la segunda persona de la Santísima Trinidad como Señor. Pero muchas veces se olvida el sentido profundo que tiene esta palabra. En griego, que sabéis que es el idioma en el que está escrito originariamente el Nuevo Testamento, hay dos palabras que se pueden traducir como Señor. La primera de ellas, aunque no sepáis griego, es muy fácil conocer su significado, es déspotes. Y la segunda, muy conocida, es la palabra Kyrios. Y ambas dos se pueden traducir como Señor. La palabra déspotes significaría algo así como el amo, que por lo general indica autoridad absoluta sobre una casa. Significaría dueño, soberano, gobernante, señor. Es uno que tiene posesión y poder absoluto. Aparece desde un punto de vista griego y helenístico como amo en contraposición de esclavo, dando a entender que estos, los esclavos, deben someterse a sus amos y han de considerarlo digno de honor. Sin embargo, se debe reconocer que en algunos textos la palabra déspotes se utiliza también para referirse a Dios. Al igual que el primer término déspotes, el segundo, Kyrios, es un sustantivo que implica posesión de poder o autoridad. Puede ser traducido como soberano, gobernante, maestro, señor. La palabra que más se utiliza, traducida como señor, es esta Kyrios. Está más de 770 veces en el Nuevo Testamento. Y esto, junto con lo dicho anteriormente, indica el énfasis especial que tiene este término con relación a Jesús nuestro Señor. En la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, Kyrios es usado como una traducción del tetragrama Yahvé. Asimismo, el término hebreo Adonai, que es traducido como amo, se utiliza varias veces para referirse a Dios y notoriamente siempre se traduce
del hebreo al griego la palabra Adonai como Kyrios. De este último Adonai también se pueden encontrar otros usos, por ejemplo, dueño de un esclavo, el esposo de una mujer, un término de la corte real, un término de cortesía o un término de alta veneración. Aunque Adonai era usado comúnmente con respecto a Dios, esta palabra primitiva denota sentido de propiedad y por lo tanto de control absoluto. De esta manera no sería originariamente un título divino, porque también se usaba para alguien que era dueño de esclavos. Y sería algo similar a lo que en griego significa la palabra déspotes. Entonces, Adonai significa originariamente firme, fuerte. Sin embargo, más tarde se le dio el sentido de determinar, ordenar, gobernar y de manera especial poner bajo el dominio o a la orden de alguien o algo, o gobernar sobre alguien o algo. En síntesis, parece que el significado original de Adonai no fue un título divino, como se entiende ahora, sino que llegó a ser uno debido a su destacado énfasis para el gobierno, ajustándose de manera correcta a la autoridad absoluta de Dios. Asimismo, al tratar de entender el concepto del señorío en la Biblia, se debe notar el pensamiento de los traductores de la Septuaginta, que consideró Kyrios como el término ideal para traducir Adonai, que era la palabra que se usaba para evitar pronunciar el nombre de Yahvé. Más allá del sentido originario de la palabra Adonai, lo más revelador es el uso que hace de este término la traducción de los 70, porque se utiliza Kyrios, Adonai, como traducción del tetragramatón Yahvé, nombre exclusivo de Dios. Fijaos en los números. De las aproximadamente 6.832 veces que aparece Yahvé, 6.156 son traducidas por Kyrios. El elemento de legalidad debe ser enfatizado porque la presentación del tetragramatón por Kyrios ocurre en toda la Biblia de los 70 y por lo tanto se remonta a las primeras etapas de esta traducción. Con su selección de la palabra Kyrios en lugar de déspotes, que también se podía utilizar y quizá más naturalmente en términos actuales, la Biblia de los 70 hace una afirmación fuerte y consciente del hecho de que la posición de Yahvé como Señor es legítima. Es probable que la Biblia de los 70 use Kyrios porque enfatiza el hecho que como liberador de Egipto y como creador, Dios tiene un derecho válido de dominio sobre su pueblo y sobre el universo. Es soberano en sentido absoluto. Como ya he dicho, Kyrios aparece en el Nuevo Testamento más de 700 veces. Sin embargo, este término también se utiliza en un contexto profano y religioso. En su primer uso aparece con el sentido de señor o dueño de una casa, de una viña, de la mies, de sirvientes, administradores o esclavos, de animales o dueño de la herencia. Cuando aparece en vocativo, es decir, invocándolo, el sentido cambia y hace referencia a un tratamiento cortés y respetuoso hacia personas que poseen autoridad. También se aplica al emperador romano, a los soberanos del mundo, a Pilato. Cuando aparece en vocativo, también se usa para dirigirse a Jesús. Pero la pregunta que nos podemos hacer, ¿su sentido será simplemente una forma de cortesía, como decimos en español, el señor fulanito, o quizás sea un título específico para dirigirse a Cristo? En labios de personas que no son discípulos o que no son judíos, el término puede tener este sentido. Tales son los casos, por ejemplo, del centurión romano, o de Zaqueo, o del padre del epiléptico, o cuando iba San Pablo camino de Damasco. No obstante, Kyrios también es usado por discípulos y seguidores de Jesús con el fin de dirigirse a él.
Así lo hacen los que desean ser sus discípulos, los que ya son discípulos, los justos, también los injustos. Digo lo de los injustos porque cuando en Mateo 25 el Señor dice: tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, los injustos le dicen: Señor, ¿cuándo te vimos y no te asistimos? También el discípulo amado le llama Señor, o Tomás, o Judas. Lo más impactante, sin embargo, es que el Nuevo Testamento aplica con frecuencia el término Kyrios a Yahvé, es decir, a Dios Padre, y tiene como base el Antiguo Testamento, como se ve en muchos ejemplos, solo por poner uno, cuando se habla del ángel del Señor, o la palabra del Señor, o el nombre del Señor. De todos los autores del Nuevo Testamento, San Pablo es quien desarrolla de manera más profunda el concepto de señorío. Él, en la segunda carta a Corintios, capítulo 4, versículo 5, resume su evangelio presentando a Jesucristo como Señor. En pasajes donde el concepto del señorío de Jesús está presente de manera explícita, se percibe que la resurrección se entiende como el acontecimiento decisivo para su consolidación como Señor. Así, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 10, afirma que confesar que Jesucristo es el Señor es la expresión pública de reconocer que Dios le levantó de entre los muertos. Es decir, Jesús es el Señor en virtud de su resurrección entre los muertos, como dice también la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, para ser Señor de vivos como de muertos. Fuera de los otros títulos con que se llama a Jesús, el más prominente es Kyrios. ¿Por qué este término se aplica tanto a Yahvé, a Dios Padre? Para San Pablo, el uso absoluto de Kyrios constituye el clímax del Cántico de los Filipenses, que es un texto considerado como previo al propio apóstol San Pablo que él utiliza. Os leo el texto de Filipenses y luego un paralelo profetizado por Isaías. Dice Filipenses, capítulo 2, leo desde el versículo 9 hasta el 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más alto y le dio el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra, en el abismo, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y en Isaías 45 leemos: Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de Dios. Miradme y sed salvos, todas las naciones de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra justa y no será revocada. Ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. A pesar de que la resurrección no es mencionada explícitamente aquí, la exaltación sería la respuesta divina a la cruz. La afirmación del señorío de Jesús se remonta al menos a los primeros días de reflexión cristiana sobre la resurrección de Cristo. Uno de los textos que ayuda para que los primeros cristianos entiendan este concepto fue el Salmo 110, que dice: Así dijo Yahvé a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ellos sabían que ese mi Señor solo podía referirse a una persona específica, o sea, a Jesucristo. Y si se acepta a San Pablo como el autor de la carta a los Hebreos, entonces se puede asumir que para él es evidente que el Señor del Salmo 110 es Jesucristo. Esto significa que la declaración de Jesucristo como Señor no debe entenderse como una especie de golpe de Estado, de toma de control o de quitarle el trono a Yahvé por parte de Cristo. Al contrario, Yahvé, Dios Padre, es glorificado por la confesión de Jesús como Señor. Lo más obvio que puede desprenderse de este texto es que el mismo Dios del que habla Isaías y el Salmo 110 es el que
se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, el señorío universal de Jesucristo ha sido determinado por su identidad y ha sido efectuado por Yahvé con el fin de que ambos reciban la gloria que les corresponde. Kyrios sería pues ese nombre, sobre todo nombre, del que habla el Cántico de Filipenses, y es aplicado a Dios el Hijo encarnado y exaltado. Indudablemente, esto constituye la razón por la cual hay que darle la misma adoración que, de acuerdo con el pasaje de Isaías 45, solo le respondería a Yahvé. Jesús aceptó la adoración de un leproso, capítulo 8 de San Mateo, de un ciego que fue sanado, capítulo 9 de San Juan, de los discípulos, 14 de San Mateo, del propio Tomás, cuando se encuentra con el Señor resucitado, en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. En ninguno de estos ejemplos encontramos a Jesús impidiendo que lo adoren. Al contrario, se ve que acepta la adoración como algo que le correspondía legítimamente. Ambos, Yahvé y Jesús, reciben la misma adoración. Y esto quiere decir que ambos son el único Dios, porque solo a Dios se debe adorar. La salvación de la humanidad no es el resultado de un pensamiento divino posterior o una improvisación debido a un inesperado vuelco de los acontecimientos después de la entrada del pecado en el mundo. Más bien, la salvación resulta de un plan divino para la redención del ser humano formulado antes de la creación de este mundo, como dice en varios pasajes la Sagrada Escritura, y se arraiga en el amor eterno de Dios por la humanidad. El plan divino consistía y consiste en que Dios dé a su Hijo, es decir, a Cristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Aceptar a Cristo como Salvador es importante, sin embargo, no es suficiente. Siguiendo esta línea de pensamiento, Cristo debe ser considerado como Señor en virtud de su obra salvífica. En su predicación, el apóstol Pedro declara, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36, que Jesús crucificado fue hecho Señor. Una vez resucitado y ascendido a los cielos, es entronizado a la derecha del Padre, como dice Marcos capítulo 16, para reasumir su reinado y ser declarado Redentor y Reconciliador. Así como en la carta a los Filipenses se cita el Antiguo Testamento para presentar la divinidad de Jesús como Señor, San Pablo menciona al profeta Joel para presentar este mismo enfoque, pero relacionándolo con la salvación. Dice el profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre de Yahvé será salvo. Y San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aceptar a Jesús como Salvador y no reconocerle como Señor es una contradicción que no armoniza ni con la cristología ni con la soteriología. No puede existir una verdadera experiencia salvífica si uno no está dispuesto a someterse al señorío de Cristo. Pero para no entender mal esta idea hay que ver el contexto de la carta a los Romanos, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, no se trata de un mero asentimiento intelectual, sino de una genuina aceptación del corazón.
Al hacer esto, el creyente queda justificado y luego confesará públicamente la salvación que ha recibido. Si no hay confesión de Cristo Señor con la boca, no podemos hablar de salvación, porque el que crea y sea bautizado se salvará. Algunos preguntarán por qué primero viene la confesión y luego la creencia, mientras que en otros pasajes parece que viene primero la creencia y luego la confesión. Esto se debe a que, en unos casos, el énfasis está en la encarnación y en la resurrección, por lo que deben ser entendidas en su orden histórico. En otros casos, el hincapié recae sobre el orden de los acontecimientos en el proceso de salvación. Primero crees y luego haces una confesión pública de tu salvación. Por otro lado, es interesante notar que San Pablo alude una vez más a Isaías para dirigirse a los romanos. Si bien es cierto que algunos pueden ser avergonzados por presentar a Jesús como su Señor y Salvador, Él, el Señor Jesús, nos da la esperanza de que cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Puesto que Dios no es exclusivista, sino Señor de todos, la salvación está disponible para todo aquel que invoque el nombre de Jesús como Salvador y Señor. Existe un problema, sin embargo, cuando la confesión del señorío de Cristo es simplemente de labios y no de corazón, pues un corazón que cree para justicia y una boca que confiesa para salvación no son realmente dos cosas distintas, sino dos aspectos de una misma realidad. Si de los dos solo está uno, entonces tal confesión no es aceptable delante del Señor. La confesión verdadera del señorío de Cristo debe ser práctica y manifestarse por medio de una obediencia sincera y generosa a su autoridad y soberanía. Entonces, existen la palabra déspotes y la palabra kyrios, que son términos intercambiables que originalmente tendrían un significado similar: amo, dueño, gobernante, soberano, maestro y señor. De estos términos griegos, kyrios tiene un significado especial porque está ligado a la persona de Jesucristo y es la traducción griega del tetragramatón Yahvé, el nombre para Dios Padre en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, para el apóstol San Pablo, kyrios constituye el clímax del himno cristológico de Filipenses. En este se evidencia que Jesús ocupa un lugar de soberanía sobre todos los seres humanos, tanto vivos como muertos. Él desempeña el papel de Dios y cuando el mundo adora a Cristo como Señor, adora a Yahvé, el único Dios. En tercer lugar, el reconocimiento del Señor Jesús como soberano y con autoridad absoluta no debe ser entendido como una imposición desde el exterior, sino como una decisión voluntaria que produce gozo. Al confesar que Jesucristo es el Señor, se le está brindando reverencia y obediencia. Llamar a Jesús Kyrios es llamarlo Dios y soberano a nivel personal. Por tanto, para ser creyente en Jesucristo, uno debe tener la absoluta seguridad de que Jesucristo es único y singular. Confesar el señorío de Jesús es ser salvo, pero esta confesión debe ser genuina, de corazón y eficaz. Al hacer esto, el creyente justificado puede proclamar abiertamente como testimonio personal la salvación que ya ha recibido de Jesús. Sin embargo, esta proclamación como Salvador no puede estar separada de la distinción de Jesús como Señor, ni separada de una vida conforme a lo que Él pide. La experiencia de salvación del cristiano se fundamenta en un proceso que va más allá del perdón o justificación otorgado por nuestro Salvador Jesucristo. El plan de salvación como solución para el pecado produce en la vida del creyente un proceso de conversión, un proceso de santificación, que solo puede darse a través del señorío de Cristo. La solución final al problema del pecado será cuando el Señor establezca su reino en gloria y majestad y produzca en la vida del creyente la obra de la glorificación.
la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación para apasionados buscadores de la verdad, que puedes sintonizar aquí, en la emisora de la Virgen, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy estamos con la pregunta 84. ¿Qué significa el título de Señor? El señorío de Jesús es el fundamento de nuestra fe. Cuando decimos Jesús es el Señor, no estamos repitiendo una frase cualquiera, no es una expresión vacía, ni tampoco un simple título. Es la proclamación más fuerte y la más antigua de la fe cristiana. Los primeros cristianos, en medio de persecuciones, en medio de un mundo que adoraba a los emperadores como dioses, confesaban con valentía que Jesús es el único Señor. Decir esto les podía costar la vida, y aún así lo decían porque habían experimentado a Cristo resucitado y sabían que no hay otro nombre más grande que el de Jesús. Como ya hemos dicho, y esto es muy importante recordarlo, la palabra Señor, que en griego se dice Kyrios, se usa en el Antiguo Testamento para referirse a Dios Padre. Cuando los discípulos comenzaron a llamarle así a Jesús, estaban proclamando que Él no era un simple profeta, ni un buen maestro, ni un líder espiritual, sino Dios mismo hecho hombre, el que tiene autoridad sobre toda la creación y sobre toda la historia. Por eso, cuando confesamos Jesús es el Señor, estamos diciendo algo muy serio, que Él tiene el derecho y la autoridad de reinar sobre toda nuestra vida. Significa que no somos dueños absolutos de nosotros mismos, que no podemos vivir como si Él no existiera, que no podemos tenerlo solo como un apoyo cuando nos conviene. Si Él es el Señor,
entonces es el centro y todo lo demás, nuestras decisiones, nuestros proyectos, nuestros afectos, nuestras heridas, nuestros sueños, tienen que girar en torno a Él. El Catecismo explica que Jesús recibió el título de Señor no solo por ser Hijo de Dios, sino por su victoria sobre la muerte. Al resucitar, fue exaltado a la derecha del Padre y se le dio el nombre sobre todo nombre. Cántico a los Filipenses, que es un texto de referencia en el programa de hoy. Su señorío no es como el de los poderosos de este mundo, no impone, no obliga. Jesús reina sirviendo, amando, entregando su vida. Su trono es la cruz y su corona es de espinas. Por eso el señorío de Jesús es un acto de amor. Él no nos quiere como esclavos, sino como hijos libres que reconocen que solo en Él hay plenitud. Cuando dejamos que Él reine en nuestra vida, no perdemos nada. Al contrario, lo ganamos todo. Como decía el Papa Francisco, poner a Jesús en el centro significa mirarlo, adorarlo y seguirlo. Mirarlo en cada momento de la vida, adorarlo porque solo Él es Dios. Seguirlo con confianza, aunque a veces el camino sea difícil. Todo esto no debe ser una mera teoría. No se trata solo de saber que Jesús es Señor. También tenemos que hacerlo Señor de nuestra propia historia. Y eso ya no se trata de ideas, se trata de corazón, se trata de vida. Una cosa es decir Jesús es el Señor y otra muy distinta es vivir como si Él realmente lo fuera. Muchas veces, si somos sinceros, no dejamos que Él ocupe el primer lugar. A veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos nos sentamos en ese trono. Ponemos en el centro nuestros problemas, nuestros planes, nuestras heridas, nuestras seguridades, nuestras preocupaciones, nuestros pecados. Y cuando eso pasa, poco a poco vamos perdiendo la paz, porque cuando Jesús no es el Señor, el corazón se desordena. Ser cristiano no significa tener una vida perfecta, sino aprender a volver una y otra vez a poner a Jesús en el centro. Él no se escandaliza cuando nos alejamos, no nos rechaza cuando le quitamos su lugar. Nos espera con paciencia, igual que esperó a Tomás. La experiencia de Santo Tomás es profundamente humana. Había escuchado que Jesús había resucitado, pero no podía creerlo. Tenía dudas, heridas, miedos. Tal vez se sentía defraudado por la cruz. No bastaban el testimonio de los demás. Él necesitaba encontrarse personalmente con Jesús. Y Jesús, con una ternura impresionante, se le aparece, le muestra sus llagas y le dice: trae tu mano, toca. Tomás toca, experimenta la presencia viva de Jesús y entonces puede exclamar: Señor mío y Dios mío. Esto nos enseña que no se puede proclamar el señorío de Jesús si no hemos tenido un encuentro personal con Él. No basta saber cosas sobre Jesús, necesitamos encontrarnos con Jesús vivo. Y ese encuentro no siempre sucede en grandes milagros o apariciones. Muchas veces sucede en la oración silenciosa, de manera muy especial en la Eucaristía, en un momento de crisis, en medio de una enfermedad, en una conversación sencilla, en la confesión sacramental. Jesús se hace presente y nos invita a tocarlo con el corazón. Pero hacer a Jesús Señor no es acto de una sola vez, es una decisión diaria que significa entregarle mi voluntad, incluso cuando no entiendo sus caminos, dejar que Él reine en mis heridas y pecados y no solo en mis logros, volver a ponerlo en el centro cada vez que pierdo el norte, reconocer que mi vida no es mía, sino suya, y que cuando Él gobierna, todo encuentra su orden. No es fácil. Hay días en los que parecerá que Jesús está lejos, días en los que nuestras preocupaciones pesarán más que su palabra, momentos en los que querremos tomar el control y sentarnos en su trono. Pero el señorío de Jesús no depende de nuestra perfección, sino de nuestra apertura. Cada vez que le decimos, Señor, vuelve a reinar en mi vida, Él vuelve a ocupar su lugar. Cada vez que le abrimos la puerta, Él entra. Cada vez que caemos, Él nos levanta. Y aquí hay algo hermoso. Jesús no quiere ser un accesorio en tu vida,
No quiere que lo lleves como algo más, como quien lleva una medallita al cuello, pero vive como si Dios no existiera. Jesús quiere ser el centro, el rey de tu historia, de tu familia, de tu corazón, de tu tiempo, de tus heridas, de tus sueños. Quiere que le entregues lo que más te cuesta para que también ahí Él pueda reinar. El Papa Francisco una vez más dijo: Jesús no quiere ser una parte, quiere ser el todo. Si Él no es el centro, habrá otra cosa que ocupará su lugar. Y cuando Él no está en el centro, la vida se vuelve vacía. Entonces es bueno que nos hagamos la pregunta: ¿quién está en el centro de tu corazón? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién ocupa el lugar que le corresponde a Jesús? ¿Cómo hago de Jesús Señor de mi vida? No se puede proclamar a Jesús como Señor si no nos lo hemos encontrado. Es decir, Tomás no reconoció a Jesús hasta que tocó sus llagas. Los discípulos no lo anunciaron hasta que se encontraron con el resucitado. Este encuentro, repito, no es siempre espectacular. Puede suceder en la oración, en una Eucaristía, en un momento de dolor o silencio. Lo que importa es que sea real y personal, que pueda decir con el corazón: Jesús, estás vivo y estás aquí. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo, dice San Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 12. Es el Espíritu quien nos revela a Jesús y nos lleva a reconocerlo como Señor. Además, reconocer a Jesús como Señor significa cederle el control de mi vida. No es solo creer en Él, es dejar que gobierne mis decisiones, mis planes, mis miedos, mis heridas. Esto implica renunciar al orgullo, a la autosuficiencia y a ponerme yo en el centro. Jesús, decía el Papa, no quiere ser una parte más de tu vida, quiere ser el centro y el rey de todo. Es decirle, sinceramente: Señor, aquí está mi vida, haz en mí tu voluntad. Proclamar a Jesús como Señor no es algo que se hace una vez, es una decisión diaria, pero es importante volver siempre a Él. Cuando me doy cuenta de que he puesto otra cosa en su lugar, mi orgullo, mi propio dolor, mis planes, puedo volver y decirle: Jesús, ocupa de nuevo el centro. Él no se cansa de esperar. Cada día es una oportunidad para dejarlo reinar. No se trata de una simple profesión oral, de una afirmación intelectual, sino de poner a Cristo en el corazón de todo, porque si Él no es el Señor, entonces nada tiene sentido, ni la oración, ni los sacramentos, ni las obras de antropofilia, sino la caridad iluminada por la fe, fruto del Espíritu Santo, y de tener a Jesús como el centro de mi vida. Por lo tanto, hablar de Jesús como Señor o como Cristo o como Salvador no es proclamar ideas, sino vivir una verdad. Jesús es el Señor de la historia, el Señor de la Iglesia, el Señor del mundo, y ahí es donde entra nuestra libertad para permitírselo o no, el Señor de mi vida. Tal vez alguien tenga dudas, tal vez haya heridas, pecados, luchas interiores. Jesús no nos pide que seamos perfectos para reinar en nosotros. Lo que nos pide es que le dejemos entrar, que le sentemos en su trono, que le abramos de par en par las puertas del corazón. Él muestra sus llagas y nos dice, como a Santo Tomás: ven, toca y cree. Si le abrimos el corazón, si le decimos: Jesús, tú eres el Señor, Él reinará en nuestra vida, incluso en aquellas zonas oscuras, incluso en medio de las tormentas. El señorío de Jesús es un camino diario. Cada día hay que repetir: Jesús, no quiero ser el centro. Reina tú en mí. Toma mi vida, mi pasado, mis miedos, mis heridas, mis planes, y haz con ellos tu voluntad. Así como Santo Tomás, también nosotros podemos hacer esa profesión: Señor mío y Dios mío. Y esta confesión, cuando nace de un encuentro real, cambia la vida para siempre. Reconocer que Jesús es el Señor implica la vida. Quiero recordar las palabras de Jesús
en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, cuando dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y quiero subrayar esto porque hay ciertos grupos cristianos que dicen que simplemente con afirmar que Jesús es el Señor ya estás salvado. Pero no basta con eso. Es correcto llamar a Jesús Señor, faltaría más, ya lo hemos visto, y él mismo dice en San Juan capítulo 13, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pero al decirlo debemos aceptar lo que implica, que Jesús es soberano, gobernador, maestro y guía de nuestra vida. El que no acepta lo que la palabra implica no debería decir Señor, Señor. Decimos Señor, Señor cuando cantamos, cuando oramos y en toda profesión de ser discípulos suyos. Decimos Señor, Señor al llamarnos cristianos y miembros de la Iglesia de Cristo. Esta profesión es hermosa, pero se requiere mucho más que simplemente pronunciar una frase. Implica que debe haber un conocimiento de Cristo. Cuando Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Hay que aprender de Jesús. Y nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. Cito esto porque es imposible seguir a Jesús, tenerle como Señor, si no conocemos su voluntad. Además, decir Señor, Señor implica obediencia. No basta con decir esto, sino que hay que vivirlo. No basta con ser bautizado, hay que vivir el bautismo, hay que morir. De hecho, bautismo tiene mucho que ver con esta idea, a la vida pasada, al viejo ser. Implica un cambio radical de vida, un auténtico arrepentimiento. La obediencia no es completa si no vivimos conforme a las enseñanzas de Jesús. De tal manera que si no hacemos vida las bienaventuranzas en nuestra vida, si no encarnamos el Evangelio, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice un poquito más adelante, cualquiera pues que me oye y pone en práctica estas palabras, son como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Implica pues reconocimiento de la autoridad de Jesús, y quiero insistir en la obediencia. Cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, nos dice que digamos a Dios, hágase tu voluntad, y que entrará en el reino de los cielos no el que diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que oye la palabra de Jesús y no la pone por obra, se parecerá a aquel que edifica su casa sobre arena. Y dirá también Jesús, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Capítulo 21 de San Mateo. O cuando Jesús pone la parábola de aquellos dos hijos, que uno le dijo, sí, voy al campo, y luego no fue, y otro dije, no voy, y después fue. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y el propio Jesús reprocha, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hay muchos que no le dan la misma importancia al cumplimiento de la voluntad de Dios que la importancia que el propio Jesús le da. Porque hay quien busca un camino ancho, doctrinas que agradan a los hombres, buscando su propia conveniencia. Por lo tanto, hay que aprender a obedecer la voluntad de Dios, porque, como dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21 al 24. Después de haber dedicado estos últimos programas a los nombres con los que nos referimos a Jesús, algunos de ellos, continuaremos con otro apartado, entrando ya en la vida histórica de Jesús, en
la concepción virginal, en su nacimiento y en su vida privada y después pública. Son muchas preguntas las que nos esperan, preciosas, referidas a la persona, a la misión, a la identidad de nuestro Salvador. Nos hemos referido únicamente a 4 nombres o 4 títulos que se le dan a Jesús. Jesús, el Salvador, Cristo, el ungido, y el significado que tanto Mesías como Salvador tienen. Hemos hablado de Él como el unigénito de Dios y de Él como Señor, pero, por supuesto, esto no agota todos los nombres con que se refiere la Sagrada Escritura a Jesucristo, porque se habla de Él como Redentor, Pan de vida, Hijo del Dios viviente, Hijo amado, el Santo de Israel, el Rey de Reyes, cabeza de la Iglesia, el Alfa y la Omega, el Maestro, el Rey de los judíos, el Sumo Sacerdote, el Maestro, el Emmanuel, el Abogado, el Juez, la Piedra Angular, el Consumador de la Fe, el Cordero de Dios, el Buen Pastor, el Verbo, la Roca, la Vid verdadera, el Renuevo, el Novio, la Aurora, el León de la tribu de Judá, el Yo soy, imagen visible del Dios invisible, camino, verdad, vida. Son muchísimos los títulos de Jesús y no nos ha dado tiempo a profundizar en cada uno de ellos, que son muy ricos en significado. Pero para eso tenemos todavía mucho tiempo para reflexionar sobre la persona de nuestro Divino Salvador. Lo dejamos aquí y antes de terminar os quiero recordar que si os apetece compartir alguna idea, hacer alguna pregunta, dar algún testimonio, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 o compendio@radiomaria.es. Terminamos ahora con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.